Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Valles y este es El Meollo del Asunto en Radio Mexicana 1300 de la AM. Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Cassius Marcellus Clay, en 1967, siendo campeón mundial de los pesos pesados, se negó a ir a la guerra de Vietnam por motivos religiosos, por motivos de conciencia. Fue a la cárcel por casi 4 años. Sin duda, el caso del que después regresó como Muhammad Ali y fue campeón mundial de nueva cuenta, es uno de los más conocidos, y ya que Muhammad ha sido uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos. Es un ejemplo de lo que una persona con convicción férrea se niega a hacer cuando la ley se lo exige y él no quiere por motivos de conciencia. Cassius Clay o Muhammad Ali no fue el primero. ¿Quién fue el primero? Bueno, del que se tienen datos, es un joven de 21 años que en el año 295 de nuestra era, Maximilianus de nombre, en su calidad de hijo de un veterano del ejército romano, fue llamado a las legiones. Sin embargo, al parecer, dijo al procónsul de Numidia que sus convicciones religiosas le impedían servir como soldado, insistió en su negativa y fue ejecutado. Posteriormente fue canonizado como San Maximiliano. Usted puede leer esto en el libro Pacifismo en Europa hasta 1914 de Peter Brook en la página 13. Al menos desde mediados del siglo XIX, las palabras objeción de conciencia se han aplicado de manera intermitente a la negativa para realizar el servicio militar por razones de conciencia. En el diccionario conciso de Oxford, en su segunda edición, se define a conciencia como el sentido moral de la persona que le permite distinguir entre el bien y el mal. Uno de los casos más conocidos, tal vez porque se le puede ver en una magnífica película que se llama Hasta el último hombre y se encuentra en Netflix. Ahí se puede ver el caso de Desmond II, quien durante la Segunda Guerra Mundial, como médico militar y objetor de conciencia, se volvió héroe en el campo de batalla de Okinawa sin enarbolar una sola arma. Bueno, existen otros casos de objeción de conciencia, como quienes no desean vacunarse contra el COVID y quienes no aceptan transfusiones de sangre o no cantan el himno nacional en celebraciones cívicas o deportivas. Ambos condenados por el status quo, claro, pero no tanto como lo es el personal médico que tome la misma decisión por motivos de conciencia de no participar en cualquier tipo de aborto programado, consensuado, solicitado o como sea, menos cuando se trate de una emergencia médica donde la vida de la madre esté en riesgo, por supuesto. Ahora, ¿por qué es tan difícil de aceptar la objeción de conciencia para con el aborto? Bueno, porque se trata de una lucha de poderes entre ideologías diferentes. Una que considera que la vida es un hecho casual que solo sucede y otra que cree que la vida inicia desde el momento de la concepción y es de origen divino. La objeción de conciencia vuelve a estar en el centro de la discusión política. Entonces meten a la religión y la política. ¿Quiénes? Los políticos. Esto tiene que ver con la decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 13 de septiembre pasado, despenaliza el aborto en todo el país. Todos sabemos que el acto seguido de la Corte fue ratificar la objeción de conciencia, lo que extrañó a quienes no son objetoras, sino que pretenden se legalice el aborto en el país y que la práctica sea tan común como ir al dentista a que a una persona le saquen una muela o solicitar un tatuaje con su tatuador favorito. Esto no debe de haber caído bien entre las personas que buscan que se despenalice el aborto en México, las feministas de género, de las cuales la senadora y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la señora Olga Sánchez Cordero, es una de las principales, si no la principal, y sí la mejor posicionada políticamente en el país. Creo que esto tuvo que ver en que unos cuantos días después del fallo de la Corte, la Corte, se desdice de lo que había ratificado y ayer ha fallado en contra de lo que primero aprobó. Con una mayoría calificada de 8 votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud sobre objeción de conciencia al considerar que su redacción es deficiente y permite abusos en su invocación por parte del personal médico. Cito la nota periodística de hoy del Excelsior. En otras palabras, corrigieron lo que unos días antes habían aprobado. Cerraron la puerta que habían dejado abierta para que los objetores de conciencia ejercieran su derecho que les asiste y constitucional. Ahora la Corte les da con la puerta en las narices. Y ha sido el ministro presidente quien sale a decirlo.
Él dice, dejar en vigor este artículo de la Ley General de Salud es dar herramienta a los grupos permanentes que se oponen a la libertad de las mujeres para que se decida sobre su cuerpo. De nada sirve que con una mano reconozcamos el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo si con la otra damos pie a que este derecho se les cercene y se les quite. Que es más o menos como una declaración retórica todo lo anterior. Así expresó el ministro Saldívar en la misma nota que he leído. Bueno, pues de cercenar manos, pues él prefiere cercenar las de los objetores de conciencia. Esto inquietó al personal médico que es objetor de conciencia y alegró a quienes no lo son o a quienes buscan acallar la conciencia con dictámenes legales, porque no se puede decir que no la tienen, porque sí la tienen. Negar la objeción de conciencia cuando se trata de efectuar un aborto no es bien visto por la ideología progresista de ultraizquierda de género. Es un derecho de las personas, en este caso dicen de las mujeres. Alegar el mismo derecho para todas las personas, pero desde la plataforma de la ultraderecha es mal visto y reprobado. Son dos medidas para el mismo caso, el derecho de las personas. Una para abortar, otras para defender su conciencia. Cada uno de los grupos en la discusión presenta evidencias de lo que dicen, ambas verdaderas, pero solo una es cierta. ¿Cuál? Ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y lo espero mañana aquí, en Radio Mexicana.